Como todos los ciudadanos decentes en este mundo sabemos, Rusia es la única culpable de la guerra de Putin en Ucrania. ¿Qué es lo que pasa con Putin? Bueno, pues que es un megalómano, dictador, obsesionado con el imperialismo soviético y al mismo tiempo del glorioso pasado del zarismo. Así que este hombre perturbado, megalómano, maniático, busca guerras, se pensó que conquistar Ucrania iba a significar 2 días de paseillo por Kiev. Pero vemos como la guerra le está dejando ver al enano del Kremlin que no es tan fácil vencer a un país y que sus ansias y delirios megalomaniáticos no van a poder ser efectuados gracias al tándem que pretendía formar con Trump, que es enemigo de la democracia estadounidense y amiguito de las dictaduras de corte comunista o fascista que existen en el mundo. Porque como todos sabemos, las personas de buena fe, Trump es admirador de Kim Jong sencillamente porque es un dictador y tiene a toda la gente controlada porque es un vulgar dictador comunista. Y así es como en las próximas elecciones de Estados Unidos Trump no va a salir elegido. Por tanto, el balón de oxígeno que necesita Rusia para poder vencer en Ucrania no le va a llegar. Y Estados Unidos va a estar intentando que no gane esta guerra, pero tampoco va a querer involucrarse en ella, porque realmente Ucrania no es un país perteneciente a la OTAN. Por lo tanto, el artículo 5 no rige en la defensa mancomunada de todos sus miembros. Rusia siempre ha buscado la guerra. De hecho, si analizamos la historia, durante el zarismo, de las 38 guerras que hubieron entre Rusia y otros países, 36 de ellas las realizó Rusia. Durante el periodo soviético, que fue una de las maquinaciones más absurdas que han existido a nivel socioeconómico, porque todas las tesis derivadas del marxismo derivan en eso, en esclavitud de la gente a costa de unos 4 señoritancos que eran ladrones de bancos y se erigen como salvadores del pueblo para repartirse el botín del pueblo entre ellos y otros más. Como así está pasando también con Putin, que es el mayor ladrón de Rusia, teniendo una estimación, según algunas fuentes, de más de 40.000 millones de dólares robados al Estado ruso solamente por ser el presidente. Por tanto, gentuza genocida como este criminal de guerra deberían de ser apartados del poder. ¿Cómo? Para eso tenemos la ONU. Lo que ocurre es que existe en el mundo muchos países también que apoyan este tipo de dictaduras porque ellos encubiertamente también lo son. Y digo que algunos países encubiertamente también lo son porque algunas democracias, como por ejemplo la venezolana, no lo son de facto y todos lo sabemos. Por tanto, si en el mundo quieren imponernos dictaduras para menguar los derechos y libertades de los ciudadanos, tenemos a la nación más próspera económicamente actual, que es Estados Unidos, que esperemos que siga siéndolo durante mucho tiempo, porque con China no podemos esperar absolutamente nada. China es una dictadura unipersonal de un mono erigido en emperador, que ahora quiere dominar el mundo con sus exportaciones. Y eso lo hacían antiguamente los monarcas absolutistas con su sistema mercantilista, porque ya sabemos que el capitalismo fue el sistema económico que surgió tras la, digamos, desvirtuación del sistema económico presente, que fue ese, el mercantilismo. Y ahora este hombre iluminado por obras de Marx y Confucio y no sé quién más, y Confucio, también se confundió bastante, porque vamos, este no... Se piensa que nos va a dominar con sus coches eléctricos. En primer lugar, el coche eléctrico de baterías puede tener mucho potencial para gente que tenga una casa y pueda enchufarlo en un garaje, pero la mayoría de las personas, que yo sepa, vivimos en pisos donde no se puede instalar
digamos, un aparato para recarga. Por lo tanto, ese sistema no puede triunfar a nivel mundial. El sistema que mejor podría triunfar sería un sistema basado en el hidrógeno. Ahora Toyota parece que quiere abandonar ese sistema, pero lo único que necesitamos es que alguien saque un sistema en el cual el hidrógeno sea producido de forma muy barata y entonces el hidrógeno despegaría. Yo tengo mis propias ideas como ingeniero, hombre, lógicamente no tengo experimentos hechos ni tengo laboratorios para hacerlo, pero tengo ideas teóricas sobre cómo producir, digamos, hidrógeno incluso a partir del sol. Ustedes dirán, qué absurdo. Pues no es nada absurdo. ¿Cómo se podría hacer? Pues muy fácil. Con un sistema de realimentación positiva. En electrónica existen circuitos los cuales pueden incrementarse con una ganancia, digamos, que tiende a infinito. Si nosotros logramos hacer una captación solar electromagnética mediante, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, pero adaptados a este sistema que digo yo, y se pudiera generar la mínima tensión al sistema con cierta intensidad, en corriente continua, lógicamente, podríamos, mediante un dispositivo electrónico que se conoce como realimentación positiva, en el cual se introducen elementos como resistencias, condensadores y amplificadores operacionales, y de esta forma podríamos tener una ganancia altísima. Si nosotros, por ejemplo, para poder extinguir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno necesitamos, vamos a suponer que ahora mismo no lo es exactamente, 1100 grados centígrados, podríamos obtener una tensión de salida de ese sistema, de ese bucle de realimentación positiva que tiende a infinito, para hacer equivaler esa tensión a la temperatura de disociación. ¿Cómo? Pues porque ese cable de salida de la tensión ya estabilizada, una vez que logremos que ese circuito haya llegado a la tensión umbral en la cual se puede hacer la ruptura o disociación de la molécula de agua, ese cable se conecta a un metal de alta conductividad inmerso en agua y automáticamente, de alguna forma, cuando el agua esté en contacto, se puede hacer la disociación del agua directamente, sin necesidad de hidrólisis, porque en la hidrólisis lo que se hace es emplear corriente eléctrica para sacar el vector hidrógeno. Pero claro, estamos perdiendo, digamos, energía. Con este sistema, si tenemos captaciones solares, ¿qué ocurre? Que el circuito, una vez entra en el bucle, no es necesario que exista tensión de entrada, porque automáticamente el sistema está excitado y la ganancia se va generando. Es decir, una vez que el sistema capte rayos solares, aunque no exista sol, se sigue produciendo una tensión. Una tensión que efectivamente en un sistema de realimentación positiva, volvemos a decir, tiene aplicación en los osciladores y tiene aplicación en este sistema que le estoy diciendo yo. Podría ser que cuando se alcance, vuelvo a repetir, un umbral de tensión equivalente para provocar la ruptura de la molécula de hidrógeno, se estabilizara esa tensión y saliera de ese bucle infinito de crecimiento de ganancia de voltaje para conseguir un voltaje X. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace con un estabilizador de tensión. Yo, como no conozco mucho de electrónica, tendré que investigar, porque realmente soy ingeniero industrial mecánico. Pero se me ha ocurrido la idea. Entonces, con ese sistema se podría obtener hidrógeno con métodos naturales y el coste de la obtención sería ridículo. Es más, se podría incluso generar una industria completamente nueva en la cual se dispusiera de esos sistemas electrónicos de captación y, claro, todo el conglomerado de cables y demás para hacer la instalación de la obtención del hidrógeno y su contención en, digamos, recipientes cerrados para su posterior transporte o almacenamiento. Todo eso sería una nueva industria que permitiría al automóvil de hidrógeno tener una nueva revolución y entonces sí que ser completamente asequible para su, digamos, puesta en marcha. Ya que hasta ahora, por lo visto, el hidrógeno genera una serie de costes que son inasumibles para las empresas fabricantes de coches fundamentalmente. La economía del hidrógeno fue algo que se le ocurrió a un economista ya en el 2002, que hay un vídeo que está en la televisión, en YouTube, de la 2,
se puede buscar la revolución del hidrógeno, y efectivamente el hidrógeno es un vector energético que tiene un potencial gigantesco, porque es que no genera residuos. Si nosotros lo aplicamos en una pila de combustible en un automóvil, lo que hace es que en el tubo de escape, en vez de salir ningún contaminante, lo que sale es agua en la combustión, porque es lo inverso a lo que se procede normalmente en las electrólisis, que son la forma que tenemos ahora de escindir la molécula de hidrógeno y oxígeno del agua. Pero con este sistema lo que se trataría era de obtener la tensión necesaria a través del sol, mediante captadores fotovoltaicos, no los que hay ahora, otros con un sistema electrónico adecuado, y de esta forma podríamos obtener la cantidad de energía eléctrica suficiente como para hacer la disociación de la molécula y almacenar el hidrógeno de una forma mucho más sostenible, una forma mucho más barata y con un proceso que permitiría abaratar los costes de lanzamiento de la pila de hidrógeno y batir totalmente el coche de hidrógeno de pila eléctrica de baterías, porque me parece que es algo que no puede tener resultado, sencillamente porque para tú cargar un coche vas por ahí, te vuelves loco, estás en tu casa, vives en un cuarto piso, en un sexto, y ¿dónde porras enganchas tú el coche a la corriente eléctrica? Que no, ese sistema no puede ser, digamos, duradero. Es una especie de parche que han ideado los políticos porque tienen capacidad mental nula para resolver problemas, y lo único que han hecho es, matar el coche de combustión interna sin buscar una solución, y mientras China se ha aprovechado de esta situación para inundarnos de coches y destruir todas las industrias automotrices a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que acerías, por ejemplo, ya importantes en toda Sudamérica están cayendo por culpa del dumping chino, que ha ocasionado todo este desbarajuste de corte imperialista, porque China lo único que quiere es dominar, dominar y dominar a todos. Y lo hace de malas formas, mediante trampeo, mediante respeto a la propiedad privada, mediante continuas amenazas y chantajes a empresas ahí establecidas, como Apple, que le puso una multa de 275.000 millones de dólares para seguir operando en China, lo cual me parece un chantaje de gobiernos mafiosos. Y esto no se debe de permitir. China es el nuevo peligro que existe en el mundo y debemos de contrarrestarlo. Para eso tenemos a los Estados Unidos de América, que han hecho un 100% de aranceles contra los autos eléctricos, y mientras la Unión Europea se debate entre decir unos que sí y otros que no. Y aquí nos van a hundir todas las empresas nacionales por culpa de irresponsables burócratas que no saben ni lo que se traen entre manos, porque son analfabetos funcionales. Aquí debemos de tener un gobierno como en América, que da igual que sea el Partido Republicano que el Partido Demócrata. Los dos están al unísono para destruir al gobierno que quiere apoderarse del mundo en base a chantaje, a la mafia y al sistema que ellos quieren imponer, una joint venture asociada para copiar el know-how de toda la propiedad privada de las empresas que van allí. Y eso no debemos consentirlo, ni debemos nunca de olvidarlo. Ellos son los enemigos del capitalismo, de la democracia, de la libertad y de nuestros sistemas y de nuestros valores. Y no debemos de menguar en nuestra capacidad de hacerles frente, sea como sea y cueste lo que cueste.